En los desiertos silenciosos de Judá, donde el viento sopla como un suspiro antiguo y la arena guarda secretos de fe y de guerra, se alza una voz que rompe el silencio. No es el rugido de un ejército ni el clamor de un rey conquistador. Es el murmullo del alma que, en medio del dolor y la soledad, decide levantar los ojos al cielo y cantar. Un canto nacido entre lágrimas, pero lleno de esperanza. Un eco que atraviesa los siglos y aún hoy conmueve los corazones dispuestos a escuchar. Las montañas tiemblan bajo los relámpagos del juicio, los mares rugen, y el hombre, diminuto ante la majestad divina, finalmente comprende su lugar en el universo. Allí, cuando la oscuridad parece devorar la última chispa de consuelo, surge algo indescriptible, la alabanza. La voz quebrada del creyente se transforma en fuego, y cada palabra pronunciada se convierte en un puente entre la tierra y lo eterno. Porque en los salmos no solo se narran plegarias, se revelan batallas invisibles, triunfos sobre el miedo y reconciliaciones imposibles entre el alma y su creador. Y así, cuando todo parece perder sentido, las melodías sagradas de David y los antiguos siervos de Dios vuelven a resonar, no como simples versos, sino como un llamado profundo a la vida y a la paz. Es el sonido del alma que encuentra refugio, el lenguaje de los redimidos, la sinfonía eterna donde la gratitud reemplaza al temor. Porque cuando el corazón se rinde a la alabanza, el alma, finalmente, encuentra paz. El aire del amanecer en Jerusalén parecía sostener un silencio distinto. No era el mutismo de una ciudad dormida, sino el respiro contenido antes del canto. El sol apenas rozaba las cúpulas y las torres, y un primer sonido comenzaba a elevarse desde lo más profundo del templo, la voz de un hombre, de rodillas, que murmuraba con reverencia las palabras de un antiguo salmo. Era una oración que no pedía, sino que agradecía. En aquel instante, cada piedra del santuario parecía vibrar con un eco invisible, un eco que no pertenecía al mundo terrenal, sino al alma agradecida del ser humano que reconoce la luz después de haber caminado en tinieblas. El libro de los Salmos no nació en tiempos de calma. Surgió entre guerras, destierros, persecuciones y caídas, cuando los reyes lloraban su culpa y los campesinos alzaban los brazos al cielo rogando misericordia. Pero en medio de ese sufrimiento, una certeza emergía, aún en el dolor, Dios escuchaba. Quien se atrevía a alabar en medio del sufrimiento no lo hacía desde la comodidad, sino desde una fe valiente. Como un corazón que late entre los escombros, la alabanza se convertía en el lenguaje más puro de resistencia espiritual. Y es que, cuando el alma agradece, incluso antes de recibir el consuelo, ya ha comenzado a sanar. David, el hijo menor de Isaí, comprendió esto mejor que nadie. Desde su juventud, las colinas del desierto fueron su refugio y su aula. Allí, rodeado de ovejas y enemigos invisibles, aprendió que el canto puede ser un arma poderosa. Su arpa, ligera y sencilla, fue testigo de lágrimas, derrotas y victorias, pero sobre todo de una relación íntima con el Dios de Israel. Cuando el miedo lo perseguía como una sombra, él respondía con melodía. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, proclamaba con voz firme, y esas palabras no solo lo defendían del terror, lo transformaban. No hay alabanza auténtica sin memoria, y por eso los salmistas recordaban constantemente las obras de Dios. Cada victoria, cada liberación, cada milagro se convertía en estrofa. El pueblo encontraba fortaleza al repasar sus días de angustia, entendiendo que cada rescate era una prueba de amor eterno. En los muros del templo, los ancianos recitaban las antiguas canciones y sus voces se unían a las de los niños. Era un coro que trascendía generaciones. En ese intercambio de voces, el alma israelita encontraba su identidad. No existía alegría más profunda que la de saberse parte de una historia escrita por la misericordia divina. Cada palabra de los salmos fue escrita con sangre y esperanza. No son poemas de alabanza vacía, sino confesiones de hombres que enfrentaron la precariedad y la pérdida. David escribió muchos de ellos huyendo de Saúl, escondido en cuevas húmedas y oscuras. Sin embargo, incluso allí, su corazón no se apagaba. En vez de maldecir su suerte, componía himnos que aún hoy se expanden como llamas.
Porque en sus palabras, Dios no era un juez distante, sino un refugio tangible. Su voz se mezclaba con el viento del desierto, y las lágrimas que caían sobre la tierra parecían germinar en promesas. El eco de la gratitud siempre comienza en el silencio interior. Así sucede cuando el alma, después de haber implorado sin cesar, comprende que lo que buscaba no era una respuesta inmediata, sino la presencia misma del Creador. En ese reconocimiento, la desesperación se transforma en paz. Los salmos de alabanza nos invitan a recorrer ese camino invisible que une la angustia con el gozo. Nos muestran que la fe no consiste solo en esperar un milagro, sino en cantar incluso cuando el milagro aún no ha llegado. La alabanza es, así, una forma de anticipar la victoria que todavía no se ve. En los antiguos atrios de Israel, cuando los sacerdotes ofrecían incienso y el humo ascendía como un velo plateado, el pueblo se reunía para entonar himnos. Las mujeres agitaban panderos, los jóvenes tocaban címbalos, y los levitas levantaban la voz hasta que las montañas respondían con sus ecos. Era un espectáculo de fe, una declaración al mundo de que el pueblo elegido no adoraba ídolos de piedra. Su Dios era vivo, santo y justo. Cada acorde recordaba la travesía del desierto, la caída de Jericó, la apertura del mar y la fidelidad inagotable del Señor de los ejércitos. En esa comunión sonora, el alma encontraba paz. Pero la alabanza no se limitaba al templo. A veces, surgía en los caminos polvorientos, en casas humildes o bajo los olivos. Un anciano podía murmurar un salmo durante la cosecha, una madre podía recitar uno mientras alimentaba a su hijo, y un soldado podía recordarlo en medio de la guerra. La palabra de Dios resonaba más allá de los muros sagrados, su poder no necesitaba instrumentos, solo un corazón dispuesto. Así, el canto se convertía en una llama perpetua que mantenía viva la identidad espiritual del pueblo. Cada voz añadía un destello más al fuego de la gratitud eterna. Cuando la tormenta llega, cuando el dolor arranca de raíz toda certeza humana, es natural que el alma gima buscando respuestas. Pero el salmista nos enseña que, incluso en ese gemido, puede nacer un canto. Tal vez no un canto de júbilo, sino uno de confianza. Un canto que desafía a la oscuridad con una sola frase: Dios sigue siendo bueno. Esas palabras, tan simples y poderosas, han sostenido civilizaciones y atravesado los siglos. Porque cuando el ser humano alaba, deja de mirar su fragilidad y vuelve la mirada a quien nunca cambia. Al recorrer los primeros salmos de alabanza, se percibe una estructura que se repite como un latido. Primero, la confesión de pequeñez, luego, la proclamación del poder divino, finalmente, la invitación a toda la creación a unirse en adoración. No es un patrón literario, es un reflejo del despertar del alma. Todo comienza con reconocimiento. De ahí surge la gratitud, que florece en adoración. Y cuando los labios pronuncian palabras de fe, el corazón se llena de una certeza que no depende de las circunstancias. Ese es el milagro de los salmos, convertir la debilidad en himno. Muchos de los salmos inician con una imagen del caos y terminan con una imagen de descanso. En ellos, el proceso de la fe se desarrolla como una travesía, del miedo a la calma, del exilio al regreso, del silencio al canto. El espíritu del hombre, que parecía quebrado, se levanta fortalecido por la presencia divina. Esta transformación no es teórica, es vivencial. La alabanza, en su sentido más puro, no cambia las circunstancias, pero cambia al adorador. Y ese cambio, aunque invisible, es la verdadera victoria que los salmos celebran una y otra vez. Imagina al pueblo reunido tras una larga jornada, el cielo encendido por el ocaso, el aire impregnado de expectación. Un niño da el primer paso y entona una antigua melodía, su voz temblorosa pero firme. Uno a uno, los demás se van uniendo. Sus rostros reflejan cicatrices, tristeza y esperanza. No se necesita un sermón ni un milagro visible. Solo aquel canto basta para recordar que no están solos. En ese instante, incluso el aire parece transformarse en oración. Y es entonces cuando el alma, que antes cargaba el peso del miedo, se siente ligera, purificada, resplandeciente. La gratitud abre puertas que el lamento mantiene cerradas. Es un misterio imposible de explicar con palabras humanas, pero real. Cuando el corazón decide agradecer, aún sin entenderlo todo, algo sucede en los cielos. Los salmos de alabanza revelan ese secreto. Narran el poder que tiene una oración dicha entre lágrimas, el impacto que puede tener una sola voz sincera en medio del clamor del mundo.
Cada verso es un recordatorio de que el amor de Dios no se razona, se experimenta. Y cuando el alma lo experimenta, no puede contenerse, canta. La historia de la humanidad podría resumirse en esa búsqueda constante de paz. Reyes, filósofos y profetas la han perseguido por caminos distintos, pero los salmistas la hallaron en un solo lugar, en la presencia de Dios. No en la riqueza, ni en la victoria militar, ni siquiera en la sabiduría. La paz que el alma anhela se encuentra cuando reconoce su dependencia y se entrega a la adoración. Esa es la esencia de los salmos de alabanza, la melodía eterna que viaja del corazón humano al trono divino y regresa convertida en consuelo. Hoy, cuando el ruido del mundo intenta ahogar el silencio interior, el mensaje de esos antiguos cantores resuena más fuerte que nunca. No importa cuán densa sea la oscuridad ni cuán pesada sea la carga, siempre hay razón para alabar. Porque la alabanza no surge del éxito, sino de la fe. Es la declaración más valiente del alma que se niega a rendirse. Y en ese acto sencillo y sublime de agradecer, el ser humano descubre la verdad más profunda, que la paz no se busca fuera, sino dentro. Allí donde la voz de Dios susurra, el alma agradecida responde con un eco que atraviesa los siglos y nunca se apaga. Si este relato te ha acercado a comprender la profundidad de los salmos y el poder que tiene una vida de alabanza, te invito a ser parte de una comunidad que busca lo mismo. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La lluvia caía sobre las montañas de Engadi como agujas de plata. El cielo, cubierto de nubes oscuras, parecía presionar contra la tierra, y entre las sombras de las rocas se movía un hombre exhausto. Sus pasos eran cautelosos, su respiración entrecortada, su alma agitada. Era David, el joven pastor ungido para ser rey, ahora convertido en fugitivo. A su alrededor, los murmullos del viento se mezclaban con ecos de persecución. Saúl, el rey celoso, había jurado capturarlo. Pero en vez de clamar venganza, David levantó su voz en alabanza. La escena es casi inimaginable, un hombre traicionado, acorralado y cansado, componiendo un himno de gratitud. Sin embargo, ese es el corazón de los salmos. Mientras otros habrían maldecido el día de su nacimiento, David escogió cantar. Su canto no era un intento de negar el dolor, sino de trascenderlo. Con cada palabra, convirtió su miedo en fe y su huida en santuario. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, habría dicho en medio de la penumbra. Y ese desierto, lejos de ser una prisión, se transformó en un templo donde solo el alma y Dios se entendían. Nadie podría imaginar que aquel fugitivo, cubierto de polvo y lágrimas, se convertiría en el autor del más poderoso himnario espiritual de todos los tiempos. Pero así obra Dios, exalta a los pequeños y revela su gloria entre los perseguidos. David aprendió que el auténtico poder no está en blandir la espada, sino en conservar la fe. Cada nota de su arpa era una declaración de confianza. Cada verso, una batalla silenciosa ganada contra la desesperación. En los salmos compuestos en la cueva de Adulam, la oscuridad se vuelve testigo del milagro de la paz en medio del caos. En aquella cueva, el ruido de la lluvia se confundía con los sollozos de sus hombres. Algunos dudaban, otros temblaban. David los observaba con compasión. Sabía que si su espíritu se quebraba, el de ellos también lo haría. Entonces, sin aviso, comenzó a tocar el arpa. Las cuerdas vibraron y llenaron el aire de una melodía serena. No era un canto de victoria militar, sino un susurro al cielo. Las palabras brotaron como agua limpia: el Señor me librará de mis enemigos. Fue en ese instante que el miedo cedió terreno al asombro. La tormenta fuera continuaba, pero dentro de la cueva reinaba la paz. Los salmos nacieron en lugares así, en el límite entre la esperanza y la pérdida. David sabía que la derrota más temible no era la persecución física, sino la rendición del espíritu. Cuando todo parecía derrumbarse, él respondía adorando. Es fácil alabar bajo la luz del triunfo, pero solo algunos cantan bajo el peso de las nubes. Su fe era una antorcha que ardía incluso en la tormenta. Y Dios escuchaba. Los ángeles, según la tradición, inclinaban sus alas para oír aquella melodía imperfecta pero pura, nacida de un corazón quebrantado.
El valle de Elá lo había visto derrotar a Goliat, pero los desiertos de Engadi fueron su mayor campo de batalla. Allí no luchaba contra gigantes de carne y hueso, sino contra el desaliento, la duda y la soledad. Cada vez que alzaba su voz, la oscuridad retrocedía. Sus hombres, inspirados, comenzaban a repetir sus palabras. La música lo sostenía más firmemente que las armas. El canto se convirtió en su fuego en medio de la noche, una llama que desafiaba los vientos del miedo. Así fue como nació el salmo que dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Una frase que aún hoy atraviesa los siglos para hablar al corazón herido. La tormenta física reflejaba la tormenta interior. David se debatía entre su llamado y su condición de fugitivo. ¿Cómo podía un ungido vivir como un proscrito? La respuesta llegó en forma de adoración. La alabanza le recordaba que su identidad no estaba definida por su sufrimiento, sino por la promesa divina. Cada canción que salía de sus labios era un acto de rebelión contra la desesperanza. Así, el joven que huía por las montañas se transformó en un rey del espíritu mucho antes de ceñir su corona. Su arpa era su trono, su fe el cetro invisible que gobernaba su alma. Imagínalo por un instante, un fuego encendido en la penumbra, el sonido tenue de cuerdas pulsadas, voces que se levantan en el silencio de la noche. Un grupo de hombres agotados, perseguidos por su propio pueblo, cantando sobre la bondad de Dios. No hay escena más paradójica, ni más sublime. Aquellas palabras, nacidas del conflicto, se convirtieron en un puente eterno entre el dolor humano y la fidelidad divina. Porque en cada nota estaba la certeza de que Dios no abandona, incluso cuando el mundo parece colapsar. David entendió algo que pocos comprenden: la alabanza no es un premio reservado a los victoriosos, sino el arma secreta de los débiles. Mientras los enemigos confiaban en espadas, él confiaba en melodías. Mientras otros gritaban por venganza, él susurraba por misericordia. Ese contraste desarmaba al adversario. Las canciones de David no solo conmovían los corazones de los hombres, también sacudían las potestades invisibles. Eran himnos que rompían cadenas, desataban promesas y abrían puertas imposibles. Su fuerza provenía de la confianza absoluta en un Dios que transforma las lágrimas en eternos testimonios de gloria. Durante sus años de huida, la naturaleza misma parecía acompañarlo. Los vientos del desierto traían consuelo, los arroyos murmuraban esperanza. En las noches sin luna, las estrellas se volvían guardianas silenciosas. En cada colina, hallaba un altar improvisado donde podía derramar su alma. Entre su arpa y su fe, David halló refugio. Allí comprendió que no hay distancia suficiente para separar al creyente del amor divino. Aun si todo se derrumbara, su canto seguiría ascendiendo. La alabanza había dejado de ser ritual, se había convertido en su respiración. A lo lejos, las tropas de Saúl seguían buscando. Las antorchas iluminaban las cavernas mientras la lluvia transformaba los senderos en ciénagas. Nadie podía imaginar que, entre rocas y abismos, estaban haciendo la poesía que inspiraría a generaciones enteras. Dios no eligió palacios para revelar su misericordia, eligió cuevas. No escogió tronos ornamentados, sino corazones contritos. David aprendió que la alabanza tiene más valor cuando se ofrece en los días oscuros. No hay mayor triunfo que cantar cuando todo parece perdido. Porque cada vez que el hombre elige agradecer en medio de la tempestad, los cielos se abren un poco más. Con el tiempo, el canto de David se volvió testimonio. Ya no era solo una oración personal, sino un modelo de fe para todo un pueblo. Israel comenzó a cantar sus himnos en los templos, en las batallas, en los hogares. Sus palabras enseñaron a generaciones que la alabanza no depende de la circunstancia, sino del carácter de Dios. No se trata de negar el dolor, sino de reconocer una verdad superior: Dios es digno, incluso en medio de la tormenta. Ese principio transformó la adoración de Israel para siempre. Desde entonces, cada vez que el pueblo elevaba su voz, lo hacía recordando al joven que cantó entre lágrimas. El legado de David no se mide solo por su reinado terrenal, sino por su dominio sobre el temor. Cuando todo se tambaleaba, su fe permanecía firme como una roca. Sus canciones cruzaron generaciones, saltaron fronteras y siguen consolando almas abatidas. Pocos escritos han resistido tanto tiempo, y sin embargo, cada vez que se pronuncian, renacen con vida nueva. Porque los salmos no envejecen, son espejos donde cada era refleja su propia lucha. La tormenta que enfrentó David sigue soplando en cada corazón humano que busca paz entre el caos.
Hoy, cuando el ruido del miedo intenta dominar el mundo, la voz de aquel pastor guerrero sigue resonando en los desiertos del espíritu. Su canto, humilde y poderoso, nos recuerda que la fe no elimina las tormentas, pero ofrece refugio dentro de ellas. Y es que el secreto de David continúa siendo el mismo, no esperar la calma para adorar, sino adorar hasta encontrar la calma. Cada vez que lo hacemos, su legado se aviva. Como un eco antiguo que se multiplica sin cesar, su arpa sigue vibrando, inspirando a toda alma que alguna vez fue perseguida por el dolor. El alma agradecida no pertenece al que todo lo tiene, sino al que todo lo ha perdido y aún así confía. Así fue el corazón de David, quebrantado y valiente, resistente y tierno. En sus salmos, cada lágrima se transforma en joya, cada palabra es un rayo de luz entre las tinieblas. Su canto nació en la tormenta, pero pertenecía al amanecer. Y cuando el primer rayo de sol se filtró sobre las montañas de Engadi, el fugitivo levantó su rostro, respiró hondo y sonrió. La persecución seguía, pero el alma ya había encontrado paz. Si esta historia te ha inspirado a perseverar en la fe y a comprender que la alabanza es más poderosa que el miedo, te invito a formar parte de una comunidad que busca lo mismo. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El eco de una flauta se alzaba en el aire nocturno de Jerusalén. Era un sonido triste, pero hermoso. En las calles desiertas, los peregrinos se reunían alrededor de lámparas encendidas, algunos lloraban, otros guardaban silencio. En el templo, un hombre cubierto con un manto rasgado se inclinaba con el rostro en el suelo. No pedía justicia ni gloria. Pedía misericordia. Su voz, quebrada por el llanto, recitaba palabras que el mundo no olvidaría jamás: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia». Así nació la adoración más pura, no desde la victoria, sino desde la ruina. David había conocido el dolor más profundo. No el de la derrota militar, sino el que genera el peso de la culpa. Tras su pecado, el palacio que antes era símbolo de grandeza se volvió para él un lugar vacío. Cada muro parecía recordarle el eco de su error. Sin embargo, aún en ese abismo, encontró un camino de regreso. La adoración no lo excluía como pecador, sino que lo recibía como hijo arrepentido. Las lágrimas no eran su castigo, sino el agua que purificaba su alma. En su vergüenza, David comprendió que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en reconocer la necesidad infinita de Dios. El Salmo 51 es más que una confesión, es un renacer. Allí, el rey que un día danzó ante el arca ahora se postra con el rostro cubierto de polvo. Su voz, gastada por la culpa, se convierte en canto. Cada palabra es un latido que busca reconciliación. No hay excusas, no hay explicaciones. Solo un corazón desnudo que se atreve a hablar con su Creador. En ese diálogo íntimo, el dolor se transforma en una ofrenda. Lo que el mundo vería como vergüenza, Dios lo ve como verdad. Y en esa verdad, la adoración florece de nuevo, más fuerte que antes. En el alma humana existe un umbral invisible, un punto donde el sufrimiento y la fe se cruzan. Allí, el llanto se convierte en himno. El dolor, cuando se entrega completamente a Dios, deja de ser una herida y se vuelve santuario. Es el fuego que purifica y revela lo que en el corazón era genuino. David descubrió esa paradoja divina, que las lágrimas no destruyen la fe, la fortalecen. Y su ejemplo quedó grabado para siempre en los salmos. Porque en el lamento más sincero, en el gemido más apagado, Dios escucha una melodía que el cielo reconoce como adoración. El pueblo de Israel conoció muchas clases de dolor. Vieron arder sus ciudades, perdieron sus templos, caminaron en exilio bajo yugos extranjeros. Pero incluso en esas horas, sus voces no se extinguieron. Allí, en los márgenes del Eufrates, los ancianos colgaban sus arpas en los sauces y lloraban recordando a Sión. Y sin embargo, incluso en medio de su llanto, algo en ellos se mantenía vivo. La esperanza. La certeza de que Dios no había olvidado su pacto. Cada lágrima derramada junto al río era, sin saberlo, una semilla de adoración. Porque la fe que canta entre las ruinas es la que verdaderamente transforma el mundo. En uno de los salmos más conmovedores, se escucha la voz de un corazón hecho pedazos clamar: «Desde lo profundo clamo a ti, oh Señor».
Esa profundidad no es solo un abismo físico, sino espiritual. Es el lugar donde el alma toca fondo y solo entonces descubre que allí, en lo más bajo, Dios sigue presente. No en los palacios ni en los campos de triunfo, sino en los rincones donde nadie mira. Allí nace una adoración distinta, libre de apariencia, sin adornos. Es el tipo de adoración que no brota del alma cómoda, sino del alma quebrada. Cuando el dolor llega, las palabras sobran. La mente se confunde, el cuerpo tiembla y el corazón se retrae. Sin embargo, el espíritu encuentra una lengua que trasciende la lógica, la alabanza. Es un idioma extraño, porque agradece por aquello que el mundo considera desgracia. Agradece por las pruebas, por las lágrimas, por las noches sin dormir. Y es allí donde ocurre el milagro, cuando el alma deja de exigir y comienza a rendirse. El dolor ya no se percibe como castigo, sino como camino hacia la purificación. Y lo que era llanto se convierte en canción. En el mundo físico, una herida se cierra para proteger. En el mundo espiritual, una herida abierta deja salir la gloria de Dios. Cada vez que el hombre se quebranta y decide adorar, el cielo se ilumina con un resplandor invisible. No hay imagen más poderosa que la del creyente que, entre lágrimas, murmura su gratitud. Porque en ese acto de humildad se manifiesta el misterio del plan redentor. David lo entendió, y por eso escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás. En esa frase está el secreto eterno, donde hay rendición, hay adoración verdadera. El dolor purifica, pero también revela. Revela quiénes somos y en quién confiamos. Muchos quieren un Dios que los libre del sufrimiento, pocos aceptan un Dios que los acompañe en él. La diferencia entre ambos caminos define la profundidad de la fe. Los salmistas no buscaron evitar la tristeza, sino hallarle sentido. Cada verso de los salmos de lamentación es también una puerta abierta a la presencia divina. El alma que confiesa su quebranto no lo hace desde la desesperación, sino desde la certeza de que el amor de Dios sigue intacto, aun cuando todo lo demás se ha perdido. Imagínalo, un templo vacío, una lámpara encendida en la penumbra, el silencio roto solo por una voz que canta. No hay multitud, no hay coro, solo un hombre y su dolor. Pero en ese instante, el universo parece detenerse. Porque ante Dios no importa la grandeza del escenario, sino la pureza de la intención. Aquella pequeña voz, que apenas se sostiene, se eleva como una llama ligera que toca el cielo. Lo invisible escucha y responde. Lo eterno se inclina hacia lo temporal. La adoración cumple su propósito, unir al alma humana con la eternidad. Con el paso de los siglos, las generaciones aprendieron que los salmos no son solo poesía sagrada, sino medicina para el corazón. Cada palabra pronunciada en angustia lleva una promesa escondida. No hay lágrima que se pierda cuando se entrega con fe. Los profetas, los mártires, los creyentes perseguidos, todos encontraron consuelo en las mismas palabras que David derramó entre sollozos. Porque la adoración que nace del dolor no caduca ni se marchita, se vuelve eterna. Es un fuego que no consume, una herida que no destruye, una prueba que se convierte en comunión. El alma sufriente puede llegar a creer que Dios guarda silencio. Pero ese silencio, en realidad, es un llamado. Es el espacio donde se escucha mejor el sonido de su presencia. En ese vacío, el alma aprende a confiar sin ver, a amar sin recibir, a cantar sin sentir. Y cuando logra hacerlo, alcanza el nivel más alto de la fe. La adoración nacida en la comodidad puede ser hermosa, pero la adoración nacida en el dolor tiene el poder de cambiar destinos. Porque el fuego que purifica un corazón también ilumina a otros. Cada lágrima que cae en adoración ilumina un rincón oscuro del mundo. El ejemplo de David no se quedó en los antiguos tiempos. Sigue vivo en cada creyente que decide doblar las rodillas en su noche más oscura. La historia humana cambia, pero la naturaleza del alma permanece igual. La culpa, la pérdida, la traición, el vacío, todos esos dolores siguen existiendo. Pero también persiste la promesa de que quien canta en medio de ellos será restaurado. No hay infierno que pueda resistir el eco de un alma que alaba. Esa melodía quiebra las cadenas más duras. Y aunque los ojos no vean la luz, el corazón ya la percibe. Cuando el alma canta en el dolor, todo el universo se conmueve. Es el canto que los ángeles reconocen como victoria. Porque solo quien ha probado la amargura sabe valorar la dulzura del perdón. Solo quien ha sido roto puede comprender la belleza de la restauración.
Por eso, los salmos que nacen del sufrimiento son los más poderosos de todos. No son simples poemas, son gritos transformados en armonía, heridas convertidas en esperanza, sombras que se disuelven en el resplandor del amor divino. En ellos, la humanidad y la divinidad se encuentran. Y así, el círculo se cierra. Lo que comenzó como quebranto termina en rendición, y lo que fue llanto se convierte en adoración. David, el hombre de 1000 batallas, descubrió que su mayor victoria no fue contra Goliat ni contra los ejércitos enemigos, sino contra sí mismo. Aprendió que la alabanza no es negar el dolor, sino atravesarlo cantando. En ese descubrimiento, cada creyente encuentra su llamado. Porque si el dolor es inevitable, la adoración es una elección. Y quien elige adorar, aún en medio del sufrimiento, ya está más cerca de la paz que prometen los salmos. Si esta historia te ha recordado que el dolor puede transformarse en una oportunidad para encontrar a Dios, te invito a seguir caminando con nosotros en este viaje espiritual. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El amanecer se extendía como un fuego dorado sobre las colinas de Judá. El horizonte despertaba en una danza de luz, y el salmista, con los ojos fijos en el vasto cielo, sintió que su alma se expandía más allá de su propio cuerpo. No había templos ni altares ante él, solo la inmensidad de la creación que hablaba sin palabras. En aquel silencio sin límites, comprendió que el universo entero era una sinfonía dedicada al Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pensó con reverencia, mientras la primera brisa del día parecía murmurar la misma verdad eterna. Desde entonces, aquel salmo resonó como una declaración universal: la naturaleza entera, sin lengua ni nación, canta la grandeza divina. El sonido del río, el rumor del viento entre los pinos, el trueno que rompe la calma, todo forma parte del mismo coro. Cada amanecer declara el poder del Creador, cada noche repite su misterio. No hay rincón en la tierra ni estrella en el firmamento que no participe de esta alabanza cósmica. El hombre, diminuto ante la inmensidad, no puede permanecer en silencio. Contemplar el orden perfecto del cosmos es escuchar un sermón celestial que ningún humano podría igualar. El salmista veía en la creación algo más que belleza. Veía propósito, intención, amor. Cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el más alto cedro, revelaba algo del carácter divino. En el movimiento del sol, en la constancia de los mares, se reflejaba una fidelidad inmutable. Comprenderlo era aceptar que la vida misma es adoración. No hacía falta levantar muros de piedra cuando los campos se extendían como un templo vivo. Cada brizna de hierba, cada onda en el agua, era una nota escrita en la partitura eterna de la creación que exaltaba al Señor del universo. Muchos creían que Dios solo se manifestaba en el templo. Pero el salmista sabía que su voz resonaba mucho más allá de Jerusalén. En las cuevas, en los desiertos, en los montes donde los profetas escuchaban sus visiones, el Creador hablaba a través de los elementos. El trueno era su llamado, la lluvia su bendición, el mar su espejo. Todo formaba parte de una conversación entre lo eterno y lo efímero. Y en medio de esa conversación, el alma humana se descubría parte del diseño divino. No éramos espectadores del universo, sino instrumentos de su sinfonía. David contemplaba las estrellas y comprendía la pequeñez del hombre. ¿Qué es el ser humano para que tengas de él memoria?, se preguntaba con humildad. Cada chispa en el cielo nocturno era un testimonio silencioso de la grandeza divina. Sin embargo, a pesar de la infinita distancia entre el hombre y Dios, el amor del Creador lo alcanzaba. En esa paradoja, su pequeñez y su dignidad, el salmista encontraba el motivo más profundo para alabar. Porque si el universo obedece por ley, el hombre puede adorar por elección. Y esa elección, nacida del asombro, se convierte en la forma más alta de comunión con lo divino. El salmo que alaba la grandeza del cielo no es solo una poesía natural, sino una revelación moral. Los cielos proclaman su gloria porque obedecen sin desvío. El sol cumple su recorrido, la luna mantiene su ciclo, los mares respetan sus fronteras. Esa obediencia silenciosa es una lección para el alma. Así como el universo cumple su propósito, también el ser humano debe caminar bajo la luz de la voluntad divina. La creación no se revela, simplemente brilla. Esa es su forma de adoración.
Y el salmista invita a todos los hombres a hacer lo mismo, reflejar la luz del Creador siendo fieles a su propósito. En la atmósfera ardiente del mediodía, cuando el calor parece devorar la tierra, el sol avanza como un guerrero victorioso. Así describe el salmista la fuerza incontrolable de la creación. No hay sombra suficiente para ocultarse de su fulgor. Tal es el poder de Dios, alcanza todo, transforma todo, penetra hasta lo más profundo. El sol, símbolo de su justicia, no olvida ninguna parte del mundo. Así también es la verdad divina, irresistible e implacable. Ante ella, toda criatura se expone y las máscaras caen como polvo. En la presencia de esa luz, el alma se limpia y se renueva. Por la noche, el escenario cambia. Las sombras envuelven la tierra y el silencio se espesa. Pero incluso entonces, el firmamento se ilumina con incontables estrellas. Cada una de ellas, aunque diminuta a la vista, es una antorcha del poder divino. La noche también canta, con su voz más suave y contemplativa. Su melodía es diferente, pero igual de poderosa, enseña que la oscuridad no vence, solo revela la profundidad de la luz. En ese equilibrio, el salmista encuentra testimonio del amor eterno. Ni el día ni la noche dejan de contar sus maravillas, ni siquiera un instante. El alma que aprende a mirar con gratitud descubre que la creación no es muda. Es el libro abierto de Dios, donde cada elemento revela una letra de su nombre. Los salmos de alabanza nos invitan a leer ese libro con asombro, sin prisas, como quien contempla un misterio antiguo. Y al hacerlo, el alma se aquieta. La ansiedad del hombre moderno, ese correr sin sentido, se disuelve cuando comprende que el universo entero respira al ritmo del Creador. Entonces, el corazón deja de pelear por controlarlo todo y comienza, simplemente, a agradecer. Cuando el alma se sintoniza con la creación, la adoración se vuelve inevitable. No se trata de una emoción pasajera, sino de una revelación constante. La montaña enseña fortaleza, el mar enseña paciencia, el viento enseña libertad. Cada uno de estos elementos representa un fragmento del carácter de Dios. Así, contemplar el mundo con ojos espirituales no es solo admirar su belleza, sino reconocer el rostro del Creador reflejado en cada oración natural. En ese instante, la vida misma se transforma en un altar donde el alma ofrece su gratitud. El pueblo de Israel, aunque pequeño entre las naciones, comprendió algo que los imperios olvidaron, que el verdadero poder no se mide en ejércitos ni reinos, sino en la capacidad de rendirse ante la grandeza divina. Las civilizaciones levantaron monumentos para perpetuar su vanidad, pero los salmistas elevaron palabras que perduran más allá de las ruinas. Porque mientras los templos de piedra se desmoronan, el cielo permanece intacto, testigo perpetuo de la fidelidad de Dios. Así, cada mirada al horizonte recordaba al pueblo su propósito eterno, adorar con humildad al Señor de toda la creación. Los profetas hablaban del cielo con temor y gloria. Lo veían abrirse en visiones, llenarse de truenos, resplandecer con fuego. Era el escenario de la justicia, el lugar donde habita la presencia eterna. Pero también era símbolo de esperanza. Cada mirada hacia lo alto era una confesión silenciosa de fe, sabían que Dios reinaba, aunque la tierra temblara. Ese reconocimiento, tan sencillo y tan profundo, era la raíz invisible de los salmos de alabanza. No era conocimiento científico, era rendición espiritual. Y esa rendición transformaba la mente y el corazón. En los salmos, la palabra gloria no es abstracta. Es tangible, como el brillo del amanecer o el rugido del trueno. Es la manifestación de un Dios que no solo gobierna, sino que se revela. Cada fenómeno natural es una ventana hacia lo divino. Los relámpagos no solo asustan, también iluminan. La tempestad no solo destruye, también renueva. Y cuando el hombre contempla esos misterios con reverencia, su alma encuentra descanso. Porque entiende que detrás del poder inconmensurable de la creación hay amor, propósito y misericordia. La humanidad moderna, rodeada de artificio, ha olvidado levantar la vista. Pero el mensaje de los salmos sigue siendo el mismo, basta mirar el cielo para comprender que no estamos solos. Toda la creación proclama un mensaje antiguo y eterno, la gloria de Dios no necesita intérprete. Está escrita en el viento, en la lluvia, en la risa de los niños. El alma que se detiene a contemplar redescubre su lugar en el universo. No somos dueños de la tierra, somos testigos de su esplendor. Y en esa conciencia nace la verdadera adoración. Cuando el alma se llena de esa visión, algo en ella cambia para siempre.
El miedo se disuelve, la duda se apaga, y la paz ocupa su lugar. Es imposible adorar y temer al mismo tiempo. Cuando el corazón alaba, el alma descansa. Por eso el salmista no se cansa de invitar: todo lo que respira alabe al Señor. Porque la vida, con todos sus matices, es una prolongación del canto de la creación. Y cuando comprendemos eso, cada amanecer se convierte en una promesa y cada noche en un recordatorio de su fidelidad infinita. Si esta historia ha despertado en ti el deseo de mirar al cielo con ojos nuevos y reconocer la voz del Creador en cada parte del mundo que te rodea, te invito a seguir este camino de reflexión. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El crepúsculo cubría Jerusalén con un manto de oro y violeta. El aroma del incienso y del pan recién horneado se mezclaba con las risas, las lágrimas y los cantos. Las puertas de la ciudad volvían a abrirse para recibir a los exiliados, aquellos que durante largos años habían suspirado por su patria. Era el regreso del pueblo redimido. Nadie podía contener el llanto. Hombres, mujeres y ancianos caían de rodillas y besaban el polvo del suelo sagrado. En sus labios, una sola frase: el Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. El exilio había sido largo, cruel e implacable. Los muros de Sión habían quedado en ruinas, los templos profanados y el canto apagado. Parecía que Dios había guardado silencio para siempre. Sin embargo, aún en tierra extranjera, el pueblo nunca olvidó su identidad. Las canciones del templo siguieron resonando, aunque fueran susurradas junto a los ríos de Babilonia. Los que una vez fueron esclavos ahora regresaban libres, no por la fuerza de sus brazos, sino por la fidelidad de su Dios. La alabanza que brotó entonces no fue un simple canto, fue una resurrección nacional. Imagina la escena: los sacerdotes con sus vestiduras restauradas, los levitas afinando sus instrumentos, las familias enteras organizándose en procesiones. Cada paso hacia Jerusalén era un testimonio de esperanza. Las piedras del camino parecían palpitar, los montes resonaban con sus risas y los ruiseñores se unían al coro. La música se elevaba como un fuego sagrado que volvía a encender el corazón de la nación. Dios había cumplido su promesa y el pueblo respondía con gratitud. Cada voz, incluso la del más pequeño, era una chispa en la sinfonía del retorno. No hay alabanza más intensa que la de quien ha sido liberado. La esclavitud deja cicatrices, pero también crea un anhelo feroz por la libertad. Los israelitas sabían que el precio del pecado era el exilio, pero también habían visto cómo la misericordia de Dios los traía de vuelta. En sus ojos había lágrimas, pero ninguna de tristeza. Eran lágrimas de redención, de una alegría tan pura que rozaba lo inefable. En cada corazón, la alabanza se mezclaba con memoria, memoria del dolor que ya no dominaba y gratitud por la gracia que todo lo había reconstruido. En los muros reconstruidos del templo resonaban los salmos de restauración. No eran los clamores desesperados de los fugitivos, sino himnos de victory. Cada palabra rebotaba entre las piedras y se alzaba al cielo. El eco era tan profundo que parecía una conversación entre el pasado y el futuro. El pueblo sabía que no todos habían regresado, muchos habían muerto en el exilio, pero su fe también regresaba en cada nota. Los vivos cantaban por ellos. La alabanza se volvía así una herencia compartida, un canto que trascendía generaciones. Cuando los instrumentos comenzaron a sonar, toda Jerusalén pareció respirar al unísono. Trompetas, arpas, címbalos, voces mezcladas con gritos de júbilo. No había orquesta humana que pudiera igualar la armonía de aquel momento. Las montañas devolvían los ecos y el cielo parecía inclinarse para escuchar. Era el sonido de un pueblo vuelto a la vida. El sonido del perdón hecho música. El pueblo redimido comprendía, por fin, que la alabanza no era solo celebración, era también compromiso. Un pacto renovado entre Dios y su pueblo, sealado no con sangre, sino con gratitud. El retorno a Jerusalén no fue fácil. Las murallas debían reconstruirse piedra a piedra, los campos debían volver a cultivarse, los corazones debían aprender a confiar de nuevo. Pero los salmos se convirtieron en su fuerza. Cada jornada de trabajo comenzaba y terminaba con cánticos. La alabanza se volvió su herramienta, su arma y su consuelo.
Al cantar, recordaban que su historia no era de ruina, sino de restauración. Porque un pueblo que canta no se rinde. Y mientras haya voz, habrá esperanza. Esa fue la lección que Dios imprimió en sus corazones. Uno de los himnos más antiguos del regreso proclama: cuando el Señor hizo volver la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. Esa frase capturaba toda la emoción del milagro. Era tan grande la alegría, que parecía irreal. Aquellos que antes eran esclavos se miraban entre sí sorprendidos, como si despertaran de una pesadilla. La fe, que se había mantenido encendida bajo las cenizas del tiempo, se convertía en fuego. Y ese fuego no solo iluminaba Jerusalén, sino que marcaba a su gente con una nueva identidad, el pueblo que había sido redimido por la misericordia. Los enemigos que los rodeaban no podían comprender aquel gozo. No entendían cómo un pueblo destruido podía volver a levantarse con tanto fervor. Pero los redimidos sabían que no era una victoria humana. Era un milagro. Cada piedra colocada en su lugar era un testamento de fidelidad divina. Cada himno entonado era una declaración de fe. La alabanza se volvía testimonio visible, una proclamación ante el mundo de que el Dios de Israel no abandona sus promesas. Y ese testimonio, reflejado en sus cantos, se multiplicó hasta los confines de la tierra. El canto del pueblo redimido no solo fue una celebración colectiva, fue también una liberación personal. Cada corazón, antes encadenado por la desesperanza, encontraba ahora un nuevo latido. La culpa se transformaba en propósito. El dolor se volvía enseñanza. Y al mirar hacia el cielo, los redimidos comprendían que no habían sido liberados solo para vivir, sino para servir. Cada voz unida en la alabanza formaba una sola oración: haz, oh Señor, que nuestros labios no se apaguen, que tu alabanza no se borre jamás de nuestra historia. Si el exilio representaba la muerte espiritual, el regreso significaba la resurrección. La alabanza fue el medio por el cual el pueblo caminó de la oscuridad a la luz. No fue la espada lo que los definió, sino el canto. La batalla que habían perdido con la fuerza la ganaron con la fidelidad. Los músicos, los poetas y los profetas recordaron al pueblo que cada palabra entonada era una piedra más en la reconstrucción de su destino. Así, Jerusalén no solo se levantó físicamente, sino también espiritualmente. Su música, nacida del quebranto, se transformó en eternidad. El canto se convertía en leyenda. Los niños lo aprendían, los ancianos lo repetían. Cruzaba generaciones y fronteras. Donde hubiera un descendiente de Israel, se oía aquel eco: el Señor restaura, el Señor devuelve, el Señor cumple su palabra. Incluso los extranjeros quedaban asombrados por la intensidad del gozo. Y así el nombre de Dios fue exaltado no solo en Jerusalén, sino en tierras lejanas. La alabanza se extendía como un río que todo lo renueva, como una melodía imposible de detener. Era el idioma universal de la redención. No se trataba solo de recordar el pasado, sino de asegurar el futuro. Cada música entonada era también una promesa: nunca más olvidarían al Señor de su salvación. La historia los había enseñado a depender de su voz y no de su fuerza. Por eso, cuando los tiempos difíciles regresaban, no se desesperaban, cantaban. Porque el canto era su escudo. En él existía una certeza inquebrantable: si Dios los había traído de regreso una vez, lo haría siempre. Y en ese conocimiento, el alma nacional halló su paz interior. A través de los siglos, los cánticos del pueblo redimido continuaron resonando. En las sinagogas, en los hogares, en las celebraciones y los funerales. Cada generación los convirtió en su refugio. Porque no importa cuánto cambie el mundo, el eco de la redención sigue siendo el mismo. Recordar que Dios rescata, transforma y edifica es el núcleo del corazón humano. Cada vez que un hombre alaba tras la tormenta, revive aquella antigua promesa. Somos parte de esa multitud redimida, herederos de aquel canto que jamás se extinguirá. Y así, cada nota elevada hacia el cielo mantiene viva la historia del amor de Dios por su pueblo. La alabanza del pueblo redimido no fue un evento histórico, es una llama que sigue ardiendo en toda alma que ha conocido la libertad espiritual. Aquel canto colectivo no fue solo para Israel, fue para toda la humanidad. Porque todo corazón que ha sido liberado del pecado y restaurado por la gracia pertenece a esa misma sinfonía. Y la voz del redimido, unida con la del antiguo salmista, sigue proclamando: el Señor ha estado grande con nosotros, y por ello nuestro corazón vivirá eternamente agradecido.
Si esta historia ha encendido en ti el deseo de agradecer por cada rescate y cada nuevo comienzo, sé parte de esta tradición viva de esperanza. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol del atardecer teñía de fuego las murallas de Jerusalén. La ciudad entera parecía respirar un aire distinto, más ligero, más sagrado. Los ecos de antiguos cánticos aún flotaban en el viento, atravesando los siglos como un rastro de eternidad. En el templo, los salmistas afinaban sus instrumentos y la multitud se preparaba para unirse una vez más en la más sublime de las celebraciones, la alabanza. Pero esta vez no se limitaba a una jornada de culto, sino a una proclamación sin fin. Había llegado el momento de entonar el canto que no conoce frontera, el himno que trasciende la vida y la muerte, el canto eterno del alma redimida. El último conjunto de los salmos, los que cierran el libro sagrado, es una explosión de júbilo. No hay súplicas, no hay lamentos, solo exclamaciones de adoración pura. Es como si todo el recorrido de la humanidad, la culpa, el dolor, el arrepentimiento y la restauración, culminara en un solo clamor universal: alabado sea el Señor. El pueblo había comprendido que la vida entera, con sus montes y sus valles, era una sinfonía dedicada al Creador. Y al final, cuando ya no queda nada que pedir, lo único que resta es agradecer. Porque quien ha experimentado la gracia no necesita más lenguaje que la alabanza. David, el pastor convertido en rey, había dejado el modelo de esa adoración infinita. Sus himnos cerraban el círculo perfecto, del clamor en la noche al canto en la mañana. Lo que comenzó como llanto se transformó en danza, lo que fue persecución terminó en paz. Así es la trayectoria del alma que confía. El dolor prepara el cántico, y la fe lo sostiene. Cuando finalmente se alcanza la cima del monte espiritual, uno entiende que la alabanza no depende de la circunstancia, sino de la esencia. Dios sigue siendo digno, aunque el mundo tiemble. Esa fue la revelación final que David entregó a la historia. Los últimos salmos son como un coro que crece sin detenerse. Cada verso convoca nuevas voces, primero los hombres, luego las naciones, después los cielos y la tierra, hasta que toda la creación es envuelta por el mismo canto. Todo lo que respira alabe al Señor. Esa es la conclusión, el destino, la verdad que abarca todo lo creado. Las tormentas se convierten en ritmo, las montañas en percusión, los océanos en coro. El universo entero vibra con el pulso de la alabanza eterna. Es imposible resistirla. Es la melodía que sostiene la existencia, el latido de la eternidad resonando en cada criatura viva. El templo se llena de una luz indescriptible. Los levitas se alinean, los instrumentos suenan, y una voz se eleva entre todas las demás. No es la voz de un hombre común, es la voz colectiva del pueblo, que por primera vez canta no solo por sí mismo, sino por toda la tierra. Las generaciones pasadas parecen unirse en ese instante. Los antiguos profetas, los reyes fieles, los humildes pastores, todos parecieran volver para formar parte del coro invisible. El sonido es tan potente que parece romper los límites del tiempo. Y cuando el último acorde resuena, un silencio sagrado cubre todo el lugar. No es ausencia de sonido, sino la presencia misma de Dios. La alabanza interminable no pertenece al templo de piedra, sino al templo del corazón. El alma humana fue creada para adorar, y solo en esa acción encuentra su plenitud. Cuando canta, recuerda su origen, su propósito y su destino. Así lo entendieron los sabios: el hombre fue hecho para reflejar la gloria de aquel que lo formó. Por eso, cada acto de amor, de justicia o de compasión, es también una forma de alabanza. No todas las canciones se cantan con la voz, algunas se cantan con la vida misma. Y esas son las que jamás se extinguen. Imagina la escena celestial: mares de cristal, tronos resplandecientes, seres de luz cubiertos de alas que vuelan sin cesar alrededor del trono divino. Allí no hay cansancio, ni dolor, ni sombra. Solo la gloria del Eterno que lo llena todo. Y los redimidos, aquellos que en la tierra cantaron entre lágrimas, ahora lo hacen ante su presencia con gozo indescriptible. Sus voces, unidas con las de los ángeles, forman una melodía que ningún oído humano podría soportar sin desfallecer. Es la culminación de todas las canciones. La alabanza que nunca se apaga. El fuego que jamás dejará de arder.
Los últimos salmos no se entienden si no se viven. Hablan desde el corazón de quien ha sido transformado. Enseñan que la adoración final no será una respuesta a la tristeza, sino una celebración de la victoria. Porque toda la historia de la humanidad se dirige hacia ese punto, cuando la creación, redimida y nueva, cante juntos con un solo nombre en sus labios. La música del cielo no tendrá pausas. Será el lenguaje eterno de la gratitud perfecta. Y quien la haya comenzado aquí, en este mundo, sabrá reconocer su melodía allá arriba. Jerusalén, la ciudad del rey, se convertía en símbolo del alma restaurada. Ya no era solo un lugar en la tierra, sino una imagen de la comunión futura. Las calles resonaban con risas y cantos, pero era más que festividad, era profecía. Cada nota que se elevaba anunciaba el reino venidero, cuando no habrá templo, porque Dios mismo será su luz. Así, la alabanza final se proyecta más allá del tiempo. No es un evento, es una eternidad. Comienza en el corazón del creyente, pero se propaga hasta los confines del universo. La humanidad entera fue invitada a ese canto. Los salmos no pertenecen a una sola nación, sino al espíritu de todos los que buscan a Dios. Los montes de África, las costas de América, las llanuras de Asia, todos son escenarios donde el alma puede elevar su voz. La creación no hace distinciones, escucha a cualquiera que adore con sinceridad. La alabanza es el lenguaje que une lo que la historia separa. Allí desaparecen los reinos, las fronteras y los nombres. Solo queda el eco inmortal de la misericordia divina que lo abarca todo y lo renueva todo. El salmista que escribió aquellos últimos versos lo comprendió bien: cada instrumento, cada soplo de vida, cada sonido puede ser una ofrenda. No hay límites. Los instrumentos de cuerdas, los de viento, los tambores, las voces humanas, todos son convocados. Y en esa invitación universal no hay jerarquías. Desde el rey hasta el campesino, del sabio al niño, todos pueden participar del mismo coro. La alabanza no es privilegio, es herencia. Dios no busca perfección técnica, busca corazones encendidos. Y cuando los encuentra, llena de gloria lo que antes era silencio. Cuando el creyente comprende esto, la vida entera se vuelve oración. No necesita esperar el día perfecto ni el lugar sagrado. Basta respirar para alabar. Cada paso, cada palabra, cada gesto puede ser parte de esa liturgia invisible que une el cielo y la tierra. Esta es la revelación final de los salmos: no hay instante sin propósito, no hay respiración sin gratitud. Todo es parte del gran canto universal. Y si alguna vez parece apagarse esa melodía, basta mirar el cielo para recordar que mientras haya luz, el cántico continúa. Incluso el silencio puede ser alabanza. Cuando faltan las palabras, Dios escucha los latidos. Cuando escasea la fuerza, la fe se convierte en melodía. Cuando el alma se cansa, el espíritu toma la voz. Así es la naturaleza de la adoración, que nunca termina, no depende del estado del hombre, sino de la eternidad de Dios. Porque Él sigue siendo el mismo desde antes de los tiempos, y su amor no cesa. Esa verdad es la base de nuestro canto, el motivo por el que la creación nunca deja de exaltar su nombre. El fin de los salmos no es un cierre, sino una apertura. Es el comienzo de una eternidad cantada. La historia de la salvación encuentra aquí su clímax, el momento en que la humanidad reconoce que todo cuanto existe pertenece al Creador. Ya no hay miedo, ya no hay duda. Solo gratitud. Y en esa gratitud, el alma encuentra su descanso definitivo. Lo que comenzó como súplica y lucha termina como armonía y paz eterna. Así se completa el círculo divino: el hombre fue creado para adorar, y la eternidad será su coro permanente. Y ahora, cuando todo parece haber sido dicho, la voz del narrador se une a la antigua multitud. No como espectador, sino como partícipe del mismo canto. Ya no se distinguen los acentos ni las edades. Solo un eco profundo, poderoso y eterno, el eco de la alabanza que nunca termina. Allí, donde el tiempo se disuelve y la luz nunca declina, el alma finalmente comprende su propósito. La adoración no es una obligación, es un destino. Y en ese destino, cada ser creado encuentra su lugar. Así concluye el viaje: un canto sin final, una paz sin borde, un amor que todo lo llena. Si esta historia ha encendido en ti el deseo de vivir con una adoración que trascienda las circunstancias y te conecte con lo eterno, te invito a unirte a este camino. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad,
te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.